Ahora viajaremos como siempre. Recuérdense que nosotros estamos teniendo esa gran posibilidad que nos da Actualidad Radio 1020, 1040, es de viajar por el mundo, en vivo. Y ahora sí estamos viajando a Venezuela, porque la cosa está muy caliente. Y nos vamos a comunicar con la gente que desde Venezuela nos va a explicar en vivo los últimos acontecimientos. Es Noel Alejandro Leal. Muy buenas madrugadas, Alejandro. Muy buenos días, profesor, Jenny, a todos en el estudio. Muchas gracias por esta nueva oportunidad. Noel, parece que las cosas o las informaciones que estamos teniendo aquí están un poco confusas y por lo menos tú acláranos o las informaciones que están ahí en Venezuela. Parece que se fueron a Santo Domingo para reunirse la oposición y el chavismo. ¿Qué es lo que está pasando? Otro dice que dijeron que era mentira, que no estaba la representación de la oposición. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué informaciones tienes, Noel? Bueno, profesor, lo puntual de la reunión en sí no tiene mayor relevancia, porque es simplemente la continuidad de una serie de pactos que vienen desde hace mucho tiempo para mantener la cogobernabilidad y mantener ese status quo posicionado gobernando sobre Venezuela. Yo siempre lo he definido, yo vivo bajo un régimen socialista, tengo un gobierno socialista de izquierda carnívora y una oposición socialista de izquierda vegetariana, una salvando las atrocidades del otro, el otro cometiendo atrocidades y financiando la estabilidad de aquellos. Y juegan un espacio que puede darles en una eventual crisis, cuando ya el gobierno no pueda retener el poder de alguna manera, jugarse aquel espacio que hablamos alguna vez de la Carta Nicaragua, de jugarse un espacio de pseudodemocracia y después volver con su fuero como llegó Daniel Ortega. La reunión actual de la Romana es otra cosa de esta financiada por la Internacional Socialista, bueno, financiada con nuestro dinero, pero organizada con la Internacional Socialista para poder mediar entre pequeños detalles que van más allá del fin último, del cual ya lo expresamos, pero detalles como, es como un pedido de ayuda, vamos a ponerlo de esta manera. El país se encuentra en una en vía hacia el despeñadero. Y hay que alimentar la fantasía democrática de la población. Para alimentar esa fantasía democrática de la población es fundamental que la gente pueda creer en algo. Aquí lo van haciendo por dos vías. ¿Cómo lograr meter a la gente, al grueso del país, en el paquete del revocatorio? La manera más lógica de hacerlo es diciéndole al país que, mira, no vas a tener revocatorio. No vas a tener revocatorio, el revocatorio es un imposible, no te voy a dejar que de alguna manera pueda lograrse. El gobierno te vive diciendo no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Y en ese no se puede empiezan a intervenir diversos factores internacionales que le van diciendo al país, mira, sí se puede, cuenta con nosotros, cuenta con nuestro respaldo, como es el caso de la OEA. El mismo respaldo que brindó la OEA cuando el revocatorio del 2004, o cuando las distintas crisis que tuvo aquí amparando que el gobierno chavista se posicionara e hiciese los estragos que hemos vivido y que nos llevó hasta aquí. Lo cierto es que nosotros vivimos una situación bastante complicada en este sentido, y lo de la Romana lo que viene es a subir la temperatura en algo que quizás es lo más importante de esta reunión para el resto de Venezuela. Lo de la Romana viene a tumbar mascaretas, a decirle al país que está despertando, que esta oposición convive con el gobierno, que esta oposición trabaja para el gobierno, que esta oposición es del mismo signo ideológico del gobierno, y que con esta oposición lo único que vamos a tener es continuar vistiendo de democracia a esta desgracia. Si algo nos puede ayudar y darle un valor real a todo lo que gira alrededor de lo que sucede en la Romana, es que tenemos una oposición que convive de manera descarada con las necesidades políticas y de estabilidad
de gobierno que necesita Maduro y su camarilla. Y ese gobierno alimentará en lo posible que sea esa oposición su contrafigura, su contraparte, quien le hable al mundo, quien le diga al mundo que existe democracia y que haga que el colectivo venezolano siga teniendo fe en el matadero electoral. Ahora te hago vamos a continuar con este panorama que realmente nos muestra una un gran saber qué va a pasar mañana. Ahora, ¿qué va a pasar mañana si tú todos los días no le pones agua a una planta? Se va a morir. No hay escapatoria. No hay que ser ningún genio como para determinar que si no se produce lo que hay que alimentarse, eso se va deteriorando. Ahora, ¿hasta cuándo o a dónde va el pueblo venezolano? Dado que las estadísticas de falta de alimento, de falta de medicina, de falta de atención médica, es pavoroso. Se calcula que existen, no sé, la cifra que he visto, un 80%. No, la escasez es una cosa salvaje, pero usted tiene que tomar en cuenta, profesor, de que la escasez, igual que la inseguridad, es política de Estado. Yo tengo que arrinconar un país tiene que perder el tiempo pensando en cómo sobrevivir y no pensando en que tiene derecho a vivir. Yo tengo que esclavizar a esa población y tengo que matarla, yo tengo que estimular un éxodo, yo tengo que hacer que ese país sufra, que el país que pueda huya y el país que quede se arrodille. Y eso lo van logrando de una manera muy clara. Para eso han inventado una serie de mecanismos para ir subsidiando de manera directa a la población, llevándole las bolsas de comida a los barrios, por más que muchas veces no están llegando las bolsas completas porque la corrupción sobrepasa lo por ellos esperado. Sí, siempre está llegando algo y siempre vas a tener una gran parte de la población feliz con la esclavitud. Mientras esa parte de la población esté allí felizmente esclavizada, el resto de la población quiere sentir un poquito de ese beneficio, con tal de no arriesgar la vida poniéndole fin a esta desgracia. Y cuando usted tiene promotores de esos beneficios, cuando usted le está diciendo, pidiéndole al país que tenga paciencia, porque sí se puede lograr un cambio a través del panorama, del matadero electoral, esa población se va sintiendo cómoda a pesar de su angustia, a pesar de su necesidad. Esta semana vimos un caso que va certificando el nivel de la desgracia programada que hace el régimen. Esta semana falleció por falta de insumos médicos un niño, Oliver Blanco, un niño que sufría de cáncer. Y el niño fallece luego de haber, hace unas pocas semanas, participado él mismo en una manifestación. El pobre niño con su tapaboca, un niño con una condición crítica en su enfermedad, salía a la calle pidiendo salud, pidiendo paz, pidiendo vida, pidiendo futuro. Y ya el niño falleció por falta de un tratamiento que podría estar montándose en $100, $150. Por eso fallece ese niño. Fallece ese niño por una causa. Fallece ese niño por esa causa que es el régimen socialista y su necesidad de esclavizar, de estimular este éxodo salvaje de venezolanos, de su necesidad de terminar de esclavizar un país. Entonces, la escasez de alimentos, esa escasez de medicina, esta criminalidad salvaje, convertir a la reserva petrolera más importante del planeta en bagazo. Ese arte se llama socialismo y lo han ejecutado de una manera muy clara, muy bien programada y con la complicidad de otros sectores del país. Nosotros vivimos bajo este régimen socialista que va consumiendo las bases de Venezuela y logrando convertir a esa Venezuela que era la llama de la libertad del siglo pasado, de mediados del siglo pasado, en esta inmensa presión, en esta continuidad del imperio del absurdo comunista. Y eso lo hacen de manera muy clara, profesor. Ahí no hay error en la jugada. Sus únicos errores se basan en que se les fue la mano en la calidad del personal que han puesto para cometer las barbaridades. Se ha degradado tanto al venezolano, profesor, se ha llevado tan bajo el nivel de nuestra sociedad gracias a políticas que el mundo aplaude por su gran importancia social. Hay una de las políticas más salvajes, es esto que llaman la
la estabilidad laboral, que es no permitir los despidos. Entonces usted se encuentra con una empresa que simplemente no puede despedir a su personal por la inamovilidad laboral. Tiene que permanecer ese personal ahí. Y ese personal, consciente de que no va a ser despedido, se vuelve un obstáculo para el desarrollo de esa misma empresa, un obstáculo para el desarrollo de esa área de trabajo. Se vuelve un personal ineficiente, rencoroso, se vuelve un personal que no tiene manera de ser estimulado, y lo único que está buscando es: vamos a ver si me votan para ver si te puedo demandar, despídeme para ver si te puedo demandar y puedo hacer más dinero contigo. No se preocupa por crecer, por trabajar. Y entonces, en un país que usted no tiene insumos, donde la empresa es perseguida, donde no tiene ya mercado porque la economía se destruyó y va generando un caos laboral interno, va matando la poca posibilidad de desarrollo de esa nación. Entonces, todo se hace de una manera organizada. Yo voy secando la producción, haciéndola imposible, controlo lo que se puede hacer importado, porque el gobierno es el único que mueve la divisa gracias al control cambiario y gracias a ser un país monoproductor como lo somos. Se hace ese amo y señor, y ese amo y señor de este feudo marxista va secando de manera consciente y esclavizando de manera consciente y generando las pequeñas válvulas de presión donde la gente siente que hay una esperanza. Oye, sí, la cosa está mala, pero se puede vivir. Cada vez las colas son más salvajes, profesor. Cada vez el hambre se siente más. Cada vez la sociedad se ve más disminuida, más chiquita, más dejada. Pero cada vez usted ve más nuevas camionetas de lujo rodando las calles. ¿Y de dónde salieron los dólares y la permisología para esto? Y usted se empieza a preguntar: pero ¿cómo es que están trayendo artistas internacionales a cantar? Pero ¿qué es lo que está pasando en el país? Ese rompimiento con la lógica, ese espacio donde la gente sigue sin entender qué es lo que está sucediendo, es lo que ha llevado a que el país haya podido aguantar estos 17 años de barbarie. Y estos 17 años de barbarie se pueden prolongar mucho más en el tiempo. La única decisión, la única manera de romper con la barbarie es en ese despertar nacional, en ese momento en que el país decide desconocer todo el establecimiento político, todo el establishment cultural, político y comunicacional que lo ha mantenido arrodillado frente a esta barbarie. Ahora, por eso te decía, mi querido Leal, ¿qué están haciendo? ¿Hay algo en el que el pueblo, o hay líderes nuevos que están surgiendo? ¿Hay posibilidades de que haya un golpe de Estado, o el golpe de Estado va a ser camuflado para que aparezca el socialismo de vuelta ya de una manera diferente, pero continuando con las mismas ideas chavistas anteriores? Hay varias cosas en la calle que en el sentido de la población se hacen cada vez más difícil de manejar, profesor. Una de ellas es esa necesidad de ponerle fin al régimen. ¿Cómo ponerle fin al régimen? Para todo el mundo, afrontar la mentira electoral es un gran beneficio porque no le obliga a la parte dura y acepta esa mentira para no enfrentar la realidad. La realidad es que estamos bajo el control total y absoluto de la estructura marxista de gobierno y oposición. La segunda versión de la gente es ese deseo oculto, no manifiesto, de un golpe militar. El golpe militar también tiene otras facetas. Le viven diciendo al país que el único que tiene la oportunidad de dar un golpe militar es el mismo gobierno. También le dicen que la única oportunidad de golpe militar proviene del chavismo, de ese chavismo que supuestamente está peleado con Maduro. Yo quiero recordarle al país que toda discusión estas discusiones internas del chavismo, hay que ponerles el mejor ejemplo, que es las declaraciones de Arias Cárdenas sobre Chávez en el mismo año 2002. Arias Cárdenas dice todas las verdades en el Chávez, que es un asesino, un comunista, las manos manchadas de sangre, un real genocida. Arias Cárdenas dice toda esa verdad en un programa matutino después de la masacre del 2002, después de la masacre del 11 de abril del 2002. Pero después Arias Cárdenas es nombrado por el mismo Chávez embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas. Y Arias Cárdenas es hoy
gobernador del segundo estado más importante del país, del estado Zulia, con los votos del chavismo, con el apoyo del partido de Arias Cárdenas, y está metido dentro de lo que llaman ese grupo de los originarios golpistas, que se siente con una autoridad moral para defender el legado del genocida comunista que acabó con nuestro país. También existe el otro espacio de golpe de Estado, que es por el que muchos hemos pedido no sería la palabra, hemos exhortado a que se haga el cumplimiento de lo que es lógico en un país, de esa defensa legítima por parte de la policía de una nación frente a la barbarie desatada contra ella. Nosotros tenemos un enemigo interno, ese enemigo interno, muy bien coordinado con el enemigo externo, ha tomado el poder. Y el policía de la nación tiene que tener orden. Existe una lógica institucional, existe un fundamento para con la patria, no para contra un gobierno. Existe un respeto a lo que debe ser la nación, y ese es el otro ruido a golpe de Estado que pudiese evitar en el país la barbarie de una guerra civil. Quiero ponerle este ejemplo porque es parte de una conversación que tuve hace poco con una persona. Esta persona me habla con mucho dolor lo que tiene que vivir todos los días, de recorrer desde un sector del estado Vargas hasta su área donde vive, hasta su área de trabajo, que queda en los Altos Mirandinos. Esto es una distancia considerable, profesor, y bien difícil en cuanto a tráfico debido a las malas condiciones en que va quedando la infraestructura venezolana. Y esta persona me cuenta con dolor que cada vez el espectáculo que está viendo en las calles cada vez es más doloroso, que cada vez se siente más el hambre, que ha tenido que dejar carros ya parados en su casa por falta de repuestos, que está sintiendo en su piel el desastre y está angustiada viendo cada vez más violencia, más agresividad por parte de la gente en la calle. Y le pregunto de manera sencilla, ella me pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Esto va a continuar? ¿Qué cosa es lo que viene? Viene una intervención extranjera, porque es el nuevo cuento que le han metido en la cabeza. Y entonces yo le pregunté, ¿tú estás lista para asumir que en el país pueda haber un golpe de Estado quirúrgico, frío, fuerte, y que venga e imponga gobierno de fuerza y esté el orden? ¿Tú crees que es viable? ¿Tú estás lista como venezolana para asumir un golpe de Estado que puede llegar a ser cruento y sangriento, pero que ponga fin a esta desgracia? Y me pidió, en los ojitos se le veía, no, eso no puede suceder. Entonces es una persona que no ha terminado de entender lo que estamos viviendo. Es una persona que cree, uno, en la mentira electoral, que cree en la eventual intervención divina de alguien que venga y se lleve el gobierno, y se ha convencido en la mentira para no afrontar la cruda realidad que estamos viviendo. Yo me despedí de ella diciéndole, bueno, entonces espera que el país siga cuesta abajo en su rodada y se pierda, o simplemente espera que nos tengamos que enfrentar como hermanos en la guerra fratricida que Chávez siempre soñó. Esa es la realidad política que estamos viviendo hoy. En cuanto al liderazgo posible, el régimen hizo lo posible en el control de la oposición de generar un liderazgo pusilánime, barato, triste, pobre, un liderazgo como el de Capriles, el cual cada día da más lástima y da más risa, o el liderazgo valiente que se le entrega al gobierno de Leopoldo López, el cual enfrenta al gobierno, esto es un gobierno dictatorial que controla todos los poderes y por eso me entrego a la justicia que ellos plantean. Entonces eso va acabando con la lógica de la población, le va dejando al país totalmente vacío y realmente desconcierta a la sociedad. El régimen creó a su oposición, y la oposición vive creando factores de la oposición que permanezcan en ese mismo aire. Ahorita encontramos, que es algo que me acaba de dar muchísima risa, como una de las personas que se mantienen supuestamente fuera de esa oposición, pero manejan una vocería de liderazgo, indica: los venezolanos sabemos lo que tenemos que hacer para lograr la salida de Maduro. 1, presión en la OEA, es decir, presionar al canciller del guerrillero Mujica, que ejerce hoy la Secretaría del Estado, la Secretaría de la OEA. 2, una ofensiva en la Asamblea Nacional. Ok, vamos a utilizar la Asamblea Nacional, que no ha hecho más nada que obedecer al TSJ, perder aquel esfuerzo del 6 de diciembre, entregar su ejercicio de autoritas al régimen,
encabezada por el secretario general de la Internacional Socialista. Y su tercera, presión y unidad en la calle. ¿A dónde vas a llevar a la calle? ¿A la gente a qué? A que fortalezca esos dos mecanismos que te llevarán a un referéndum controlado dentro de este aparato electoral para principios del año pasado, que permita la continuidad del régimen y siga vistiéndose de democracia. Entonces, el arte con el cual el régimen controla todo el aparato legítimo, político, ese aparato que logra el espacio en el medio, que logra ese espacio de liderazgo reconocido en el país, es más grave, es grande, es perfecto y muy bien articulado. El régimen ha logrado coartar las posibilidades de nuevos liderazgos porque controla gran parte del aparato mediático. Y ese aparato mediático nada más deja espacio, luces, le presta su tribuna a los que vayan jugando con las mismas palabras, jugando con el idioma que el gobierno necesita que se escuche, jugando con la mentira electoral aún desde un punto de vista radical. Yo radicalmente me mojo mi dedito, yo radicalmente lucho con mi voto. ¿En qué democracia? Porque democracia no hay. Es lógico ser demócrata, pero lo primero que tú tienes que entender es que la democracia se perdió, que el país está en el despeñadero, que hace rato lo que nos estamos jugando es la república, porque nuestra soberanía fue entregada a Cuba, nuestra integridad como nación es violada todos los días por la guerrilla colombiana, nuestra soberanía económica se remata en los mercados de venta de oro. Y lo peor del cuento, que es algo que tiene que preocupar más al mundo, a América, es algo que habíamos hablado hace allá un mes y pico, que es el repunte del precio del petróleo, lo cual le brinda al régimen que controla el país ahorita una estabilidad, porque vuelve la chequera, y la chequera vuelve a darle calor al circo electoral, vuelve a callar y a permitir el negocio, y cuando el negociado de la corrupción vuelve a encenderse, se mata el ruido de la desesperación de la gente. La desesperación de la gente empieza a verse sometida a cantos de cuna para que se adormezca, para que la gente de manera feliz haga la cola. Usted puede mirarme, puede sonarle ridículo y puede ser una aproximación absurda a lo que usted pueda encontrarse mañana, pero mañana podrá encontrarse grupos musicales en las colas, amenizando las colas para que la gente se sienta bien. Y estos grupos no es que los va a poner el gobierno, los va a poner la oposición, para que la oposición tenga mayor contacto con la gente en su cola y pueda hacer su cola con felicidad, con tranquilidad, esperando el futuro democrático que les traerá ese liderazgo cómplice, colaboracionista que ha mantenido al país en esta situación. La verdad, yo te diría a ti, manejarse en toda esta perspectiva es muy difícil. Mucho. Hacer preguntas en este momento me parece o yo me quedo como ridículo, ¿no? Porque cuando las cosas se pasan de toda medida, cuando la persona no tiene, como este muchacho que no tenía, este niño que no tenía medicamento y murió, ¿qué más puede pasar para intentar sacudir o motivar o buscar un camino en estas circunstancias? Usted lo acaba de decir muy bien, profesor, cuando las cosas se pasan de toda medida. Y lo que estamos viviendo, esta cosa magnificada, porque se rompió la medida de lo que ya habíamos vivido. El caso de este niño, que no es el único niño que muere por problemas de salud, quizá el caso más resaltante es porque este niño estuvo en una protesta y se le fotografió con su cartelito. También murió ayer un niño por falta de catéteres para hacerse diálisis, falleció otro niño también porque es imposible realizarse un trasplante y fallecen niños, adultos, mujeres al parir porque simplemente no hay cómo controlar un principio de eclampsia. Lo que estamos viviendo es simplemente una verdadera barbarie. Pero es una barbarie que no es nueva, simplemente se ve conocida y se ha hecho masiva. Pero aquí vimos un caso de cómo se le hizo morir a un hombre, a Franklin Brito, en su lucha. Franklin Brito fue un hombre que fue despojado por este gobierno de su propiedad.
de su tierra, de su área de cultivo. Y Franklin Brito comenzó una serie de huelgas de hambre y una serie de protestas que lo llevaron hasta cortarse un par de dedos para poder ir explicando, intentando llamar la atención sobre lo que le sucedía. Franklin Brito hizo gran parte de su huelga de hambre a los pies de la sede de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, de esa misma OEA que bajo el reinado de Gaviria vino y apagó toda la protesta social y todo el deseo de libertad del 2003-2004, de esa misma OEA que después silenció todo en manos de Insulza durante el 2007 y logró llevar el barco de Chávez y la transferencia de poder a Maduro, y de esta misma OEA del canciller de Mujica. Franklin Brito hizo su huelga de hambre ahí y exponía sus documentos y su realidad. Y yo decía que Franklin Brito murió por la propiedad privada de todos. Franklin Brito hizo un llamado a la defensa de un principio básico y fundamental del hombre, que es el derecho a la propiedad. Ese hombre se le arrebató la propiedad y llevó su lucha hasta las últimas consecuencias. Murió de hambre. Murió preso en un hospital militar donde él se negaba a comer y fue tratado como loco cuando el hombre lo que tenía era un principio muy claro. Su vida, entregó su vida por el principio de su verdad, de la verdad a ser libre, de la verdad de que ese principio de libertad se basa en que tú tienes derecho a tu propiedad, que tú tienes derecho a llamar a un país a que se encuentre con la verdad. Lo que nosotros estamos viviendo es la reproducción constante de una desgracia que va en aumento y se hace exponencial, se hace gigantesca, se hace evidente ya para la humanidad. Maduro no tiene la simpatía, el encanto que tenía Chávez. ¿Por qué? Porque Chávez mataba y se reía. Maduro cuando se ríe suena falso. Entonces el mundo no ve bonito cuando Maduro mata, pero sí le gustaba cuando Chávez mataba. Y esta cosa nos va llevando a eso, donde se rompieron las medidas, donde se acabó con una sociedad, donde la sociedad aprendió a bajar la cabeza, y la sociedad que queda generando todavía una verdadera oposición, o lo que se pudiese llamar una oposición auténtica, no encuentra un faro, un liderazgo que la termine de llevar hacia adelante, porque lamentablemente también se le estimuló una gran mentira. La mentira esa del cuento del liderazgo horizontal, que todo el mundo somos líderes. Entonces eso le ha hecho no aceptar un liderazgo claro, decidido y que vaya hacia adelante, no afrontar una estrategia decidida y seguirla. Siguen disparando, comportándose como veletas. Debido a la misma crisis y a la necesidad urgente de querer estallar, son incapaces de organizarse, de tomar en serio lo que estamos viviendo, para poder utilizar las herramientas correctas y enfrentar y entender la necesidad de seguir un liderazgo que vaya hacia adelante. Un liderazgo que hace rato mostró su identidad y su visión de futuro y su visión de salida del problema y su visión de construcción de mañana del país. Porque hay algo que es muy importante. Si no enfrentamos la salida de esto con un plan para la construcción del mañana, con una visión radicalmente contraria a la que nos ha llevado a esta barbarie, si no le vamos mostrando al mundo caras de confianza, caras de visión de gobierno, caras de desarrollo, de oportunidad, de libertad, seguridad, confianza, no vamos a poder recuperar a la Venezuela del mañana. La Venezuela del mañana se basa en un liderazgo positivo que arrastre a todo un pueblo y que lo haga salir del fango. La Venezuela del mañana se basa en un cambio radical, en salir de esta mentira, en dejar atrás todo el establecimiento político, comunicacional, cultural que nos ha sumido en esta desgracia. Es dejar atrás esos 911 firmantes del manifiesto Fidel Castro y todo lo que sembraron, todo lo que fueron regando, todo ese odio, toda esa miseria, toda esa capacidad de hacerle a un país completo bajar la cabeza. Han convertido al venezolano en un coleto, convirtieron a ese país de crecimiento, de desarrollo, de fuerza, de libertad, de principios, en este bagazo, en un bagazo que se ve feliz siendo sometido, en un bagazo que le dicen haga su cola feliz, que nosotros te vamos a llevar un vasito de agua y mañana te vamos a llevar hasta una musiquita. Pero ten confianza que algún día vamos a salir de esto con los mismos mecanismos políticos que nos enterraron en el fango. Por Así eso, estamos viviendo. por eso quería decirte, Leal, que ante esta perspectiva de que el precio haya empezado a subir del petróleo,
va a demostrar que regalando cosas va a mantener al régimen de alguna u otra manera oportunidad de pueda continuar. Las cosas Sí. están muy complejas. Realmente decirte blanco o negro en este momento, cuando la gente empieza, que los demás países empiecen a reaccionar, eso también tiene mucha importancia, igual que la Ujú. OEA, pero como tú bien dices, habría que esperar hasta la semana que viene a ver cómo se van desarrollando las cosas y que esperemos con todo cariño que aparezca el sol o aparezca por lo menos los rayos que de la madrugada que vayan saliendo. Y los hay, profesor, Por eso y te los estoy hay, que es lo diciendo más eso. hermoso, porque esta semana precisamente me tocó rodar por el interior del estado donde yo vivo, e iba rodando y nos perdimos. Y poder preguntarle a cada venezolano que uno se encontraba por la ruta para llegar, y la respuesta amable, la respuesta consciente, tranquila, sosegada, dulce, que todavía uno sigue encontrando en ese venezolano que abrió las puertas al mundo, que ese venezolano que construyó junto con los que decidieron venir aquí lo que fue este país, está allí, está allí. Lo que tenemos es que llegar y quitarle el polvo. Lo que tenemos que llegar es dándole la oportunidad a construir la vía, y el país despega. Pero para eso primero tenemos que remover, arrancar de raíz la causa de nuestros males, darle cultivo correcto a esa tierra y hacer que este venezolano sienta de nuevo su oportunidad y su futuro, que encuentre en su queja, en su necesidad de respuesta, que encuentre la respuesta adecuada, que no encuentre más mentiras, sino que encuentre en esa voz de un nuevo liderazgo la oportunidad de encontrar piso, la oportunidad de poder pisar fuerte en la construcción de su mañana. Ese venezolano está allí esperando esa respuesta, ese venezolano está allí esperando por ese liderazgo, y ese venezolano cuenta con la mejor tierra del planeta para hacer realidad su futuro. Está ahí. Venezuela siempre será esperanza en cuanto nosotros podamos salir de este desastre. Nosotros, nuestro llamado al mundo tiene que ser en base a que eso que está oyendo el mundo sobre la realidad de las colas, del hambre, de la destrucción, no puede ser manejado por quienes están sirviendo de voceros, vistiendo de democracia a esta desgracia. Cuando el mundo allá afuera escucha de repente a la esposa de Leopoldo López defendiendo el legado de Chávez, genera una confusión, genera un ruido y una cosa que no logra entender. Cuando el mundo allá afuera encuentra que existe una dirigencia política velando en que las instituciones venezolanas tengan algún fin, algún tipo de protagonismo en el cambio a venir, no está diciéndole la verdad al mundo. Y es bueno que el mundo vaya entendiendo que, que aquí están bailando un vals completo, que ese fenómeno que se vivió en aquellos últimos días de gobierno de Yanukovych en Ucrania es una realidad, que hay una oposición dándole cada vez más aire al gobierno, pero también hay un país que hace rato quiere ponerle fin a esta desgracia, que hace rato entendió que gobierno y oposición es un solo régimen, que hace rato quiere decir basta, que hace rato quiere levantar las banderas de la libertad y encaminarse hacia el futuro. Ese país está allí, está lleno de venezolanos que pueden, que tienen esa capacidad de desarrollo que hemos ido exportando, esa capacidad de trabajo, esa visión de progreso y futuro, que hay que enseñarles el valor de la libertad, que hay que enseñarles el real valor de lo que significa Venezuela. Ahora, he visto algo que me resultó, va, por eso te digo, desde afuera, ¿no? Por eso preguntar me cuesta. Es decirte, he visto la pared llena de botellas de plástico para que la gente siembre en las botellas de Coca-Cola o algo parecido. Sí. La comida en las calles. Esto me parece una fantasía, algo tan irreal, para no fantasía, una cosa tan irreal.
Es totalmente irreal, profesor. El mundo moderno habla de agroindustria, de desarrollos extraordinarios. Nosotros somos uno de los países con mayor porcentaje de tierras cultivables que hay. Tenemos mano de obra para tirar para el techo, tenemos una posibilidad de desarrollo tecnológico, no tenemos temporadas. Nosotros tenemos cultivos, vivimos en una eterna primavera, tenemos cultivos completamente todo el año. Nosotros nos podemos dar el lujo de cultivar y de verdad generar, ser un granero. No tenemos límites si decidimos hacer lo correcto, pero aquí siempre le meten en la cabeza a la gente esta cosa absurda que llaman el conuco. Ese siembra para ti y para tu familia, busca ver cómo haces un desarrollo endógeno, toda una carga socialista que lo que hace es involucionar a la sociedad y llevarla a un retraso salvaje y a la mentira, porque hay gente que es capaz de que se lo cree, y en esas mentiras se van perdiendo oportunidades y se va perdiendo país. Un país no se desarrolla con un conuco, con una siembrita en una esquina o teniendo 3 gallinas en 1 metro cuadrado, como dicen los ministros de este gobierno. Un país se desarrolla con trabajo, con oportunidades, se desarrolla con libertad, con equidad, con un gobierno promotor y con un liderazgo que impulse hacia su futuro. Esta barbarie, la cual es acompañada por una de las cosas que más me preocupa, profesor, y es de las cosas que más quiero impulsar y recordar, es que todo eso se marca en una política de ir haciendo que el venezolano involucione y se minimice. Y esa política es aplaudida por sectores de la oposición, esa política de misiones, de planes sociales, que lo único que buscan es convertir a un pueblo convertir a Venezuela en el paraíso de la mendicidad y la mediocridad, es apoyada de manera contundente por quienes se visten de oposición, por toda una red extraordinaria de partidos de oposición que viven dentro de la Internacional Socialista, que se basan en momentos keynesianos de la economía, que lo único que van es fortaleciendo el retraso y la evolución del ser humano. Bueno, fíjate que, como bien tú dices, este tipo de hacer las cosas para pasar el tiempo y tapar un montón de cosas, lo único que hace es sacarlos de lo que el mundo está yendo, ¿no? Venezuela está viviendo un ritmo que no va acorde con este avance de la tecnología, este avance de la unión entre países, y realmente no. Por eso te digo, no sé qué preguntarte, esperemos hasta la semana que viene. Y Noel, te agradezco muchísimo. Como siempre, cuenta con nuestro apoyo para que puedas expresar y de alguna manera poder dar una opinión, poder buscarle una salida. Quiero decirte que Google, la comunicación que se hace a través de este programa, Google nos mandó una nota por la cantidad de gente que se está tuiteando uno con los otros, ¿eh? Así que estamos llegando, y eso es lo importante, por lo menos para expresar la libertad de poder buscar y de hacer algo por ese tan lindo país que era y que va a ser Venezuela, ¿eh? Un abrazo grandote. Que va a ser de nuevo. Sí, señor, va a ser de nuevo, como tú bien dices. Un abrazo grandote, Noel, y cuando siempre vamos a salir en el aire mientras que estemos aquí para comunicar lo que Venezuela va a hacer, y tenemos que acompañarla en estos momentos de desgracia. Un abrazo grande para ti. Muchísimas gracias, profesor. Gracias y un abrazo a todos. Gracias.